Sensor LVDT. ¿Qué es? Es un dispositivo electromecánico utilizado para convertir vibraciones o movimiento mecánico, específicamente movimiento rectilíneo, en corriente eléctrica, tensión o señales eléctricas variables y viceversa. En esta imagen podemos observar al sensor, el cual es muy parecido a un pistón neumático. Al igual que el pistón neumático, el sensor cuenta con un mecanismo de desplazamiento, el cual es el que va a registrar el movimiento rectilíneo de lo que se desee sensar. ¿Cuál es su funcionamiento? El LVDT es básicamente un pequeño transformador que tiene una bobina primaria y dos bobinas secundarias enrolladas simétricamente. En la imagen podemos observar que la bobina primaria es la bobina del centro, mientras que las que se encuentran en los extremos son las bobinas secundarias. El LVDT también cuenta con lo que es un núcleo de armazón que puede moverse libremente a lo largo de su eje lineal. En la imagen se puede observar, ya que es el elemento que se encuentra en el centro, y en este caso es de color azul. Este núcleo, al moverse, va a generar un cambio en la corriente producida y la tensión producida en las bobinas secundarias. Para que exista esta tensión y la corriente en las bobinas secundarias, la bobina principal debe ser alimentada por una fuente de corriente alterna. El núcleo es movido gracias a una varilla de empuje que conecta el componente con el núcleo del armazón. De esta manera, cuando se desplaza la varilla, va a desplazar el núcleo fuera del centro de la bobina. En esta imagen podemos observar el funcionamiento básico de lo que es el LVDT. Se tiene una fuente de alimentación de corriente alterna y un medidor de tensión, un voltímetro en el otro extremo conectado a las bobinas secundarias. Cuando la varilla se mueve, va a desplazar el núcleo del centro del transformador, del sensor LVDT, y va a generar variaciones en la tensión producida en las bobinas secundarias. Cuando se encuentra en cero, la diferencia de tensión de la salida se encontrará en el centro el núcleo, mientras que cuando se desplace hacia los extremos, esta variación va a cambiar y va a aumentar o disminuir la tensión producida. En estas tres gráficas se puede observar el comportamiento del sensor LVDT. Cuando el núcleo es desplazado hacia un lado, en este caso el lado izquierdo, la salida de voltaje va a ser negativa, y si el núcleo es desplazado hacia el otro lado, hacia el lado contrario, la salida de voltaje va a ser positiva. Si el núcleo no es desplazado y se encuentra en el centro, la salida de voltaje va a ser nula. Símbolo. El símbolo del sensor LVDT es muy sencillo de explicar, debido a que es prácticamente un transformador. En esta imagen podemos observar que del lado izquierdo se encuentra lo que es la bobina principal, de la que hemos hablado anteriormente. También en el centro se encuentra el núcleo móvil, y del lado derecho las bobinas secundarias. Características. Dentro de las características del sensor tenemos que tiene como salida una señal analógica. El principio de funcionamiento de este es el principio inductivo. Puede funcionar en temperaturas desde menos 35 grados Celsius hasta superiores a 125 grados. Es muy preciso, y normalmente estos sensores ya vienen acondicionados para mandar su información a través de un protocolo de estándar de comunicación en serie, como es el RC232, o paralelo, como es el IEEE 488. También tenemos que es de alta resolución, es de vida útil larga, es insensible a las interferencias, tiene una amplia resistencia a los ambientes difíciles, es muy resistente a la humedad, al polvo, es robusto y es muy fácil su instalación. Aplicaciones. Dentro de las aplicaciones del sensor LVDT se encuentran lo que son las zonas de calibración dimensionales.
Esto se debe a que el sensor es muy sensible a los pequeños cambios y es muy útil para medir desplazamientos muy pequeños. En la imagen podemos observar cómo es que este sensor está incorporado en este riel, en este dispositivo, y se está midiendo las pequeñas deformaciones que pueden producirse en el dispositivo que está en el centro de todo este conjunto. También se puede encontrar el sensor LVDT en equipos hidráulicos para medir lo que es la posición lineal de la carga de los acumuladores hidráulicos. O sea, cuando se llenan los tanques, este sensor puede ser utilizado para medir cómo es que se está desplazando el agua o saber si ya se llegó al límite del llenado del tanque. En esta imagen se puede observar que aquí se encuentra el LVDT implementado, y conforme va subiendo el agua va moviendo un pequeño flotador, el cual es sensado a través del sensor. Acondicionamiento. La electrónica para LVDT está pensada para corriente alterna. Esto nos dice que si queremos usarla en circuitos de corriente continua, necesariamente necesitamos un circuito de acondicionamiento, el cual se presenta en la imagen. En la imagen de la izquierda nos presenta el tipo de conexión que encontraríamos en un sensor LVDT, en donde observamos que exactamente no hay ningún tipo de electrónica que ajuste esta señal. La electrónica, como se ha dicho antes, se busca montarse externamente. La función básica de estas electrónicas es la de acondicionar la señal de LVDT. Su señal de salida puede ser simétrica en voltaje tipo más menos 5 voltios o más menos 10 voltios. Y también en corriente continua de 4 a 20 miliamperios. El demodulador está diseñado para amplificar la señal de salida del transductor y convertirla en una tensión de corriente continua de alta precisión que es directamente proporcional al desplazamiento. En la imagen podemos observar las distintas fases en las que se encontraría la señal de amplificación, en donde encontraríamos la señal de entrada, el cómo es convertida por el demodulador y finalmente cómo la tendríamos en la salida. También mencionamos una etapa de bloques en donde el oscilador está diseñado para proporcionar una onda sinusoidal estable con objeto de accionar el transductor y una referencia de onda cuadrada para el demodulador. En esta imagen podemos observar como tal la electrónica de acondicionamiento. Esta electrónica ya se nos viene presentada en físico toda conjunta, lo cual facilita mucho el uso del LVT aún más. Solo que al no usarse tanto este sensor en corriente continua, no hay un precio fijo para este tipo de productos, lo cual nos encontramos que hay que pedir la cotización especialmente bajo su uso. Estudio del mercado o estado del mercado. ¿Cómo nos encontraríamos un LVT? Este es un LVT microminiatura diseñado para medición de posición de alta resolución en lugares estrechos, lo cual facilita que es de 3 milímetros y de cable de 18 pulgadas con tipo de conector LEMO. Su precio está actualmente en $1,073 con 8 centavos de dólar. Este es otro tipo de modelo que del LVT, el cual nos podríamos encontrar, el cual es de las series Econ. Esta es de 5.08 milímetros con un precio de $2,765. Ventajas de usar un LVT. Una ventaja que nos importa mucho es su bajo consumo de energía, ya que el LVT no consume más que un watt.
Otra importante es la baja histéresis, debido a que su repetibilidad es excelente. El LVT se considera escabroso, lo cual nos dice que puede tolerar el alto grado de impacto y variación, especialmente cuando el núcleo está cargado con la ayuda de un resorte. El LVT va a tener una alta sensibilidad y una alta entrada, lo cual a su vez entra en una leve contradicción porque no necesita una amplificación, solamente cuando es requerido para corriente continua. Lo que lo hace muy atractivo para la ingeniería es que tiene un alto rango de trabajo, lo cual estamos hablando de un desplazamiento de 1.25 milímetros a 250 milímetros, considerando su tamaño actual o en el que se presenta. Desventajas del LVT. ¿Qué es lo que entra en contradicción con un sensor de este tipo? Se requiere un gran desplazamiento para obtener la considerable salida diferencial. El LVT sí es exacto, pero necesita cambios considerables para poder tener esa medición que nosotros queremos. El transformador LVT es muy sensible al campo magnético parásito. Esto que nos quiere decir que si tenemos un campo magnético alterno al que genera un sensor de tipo LVT, va a afectar mucho en su medición. El rendimiento del transductor se ve afectado por las vibraciones. Como es un sensor que mide medición y desplazamiento, el hecho de que existan vibraciones en el ambiente afecta a su movimiento del núcleo interno, lo cual puede darnos falsas medidas. La respuesta dinámica se controla mecánicamente por la masa del núcleo y eléctricamente por la frecuencia de la corriente. Al no tener mayor conexión o que combinación entre ambas señales puede representar una desventaja a la hora de representar la medición. El rendimiento de estos sensores se ve afectado por la temperatura, aunque ya mencionamos el rango de temperatura en el cual aguanta el funcionamiento de estos tipos de sensores. El exceder esta temperatura causa mediciones no deseables y cambios demasiado bruscos. Algo interesante de los sensores tipo LVDT. También se utiliza como transductor secundario. El LVDT se utiliza como un dispositivo para medir la fuerza, el peso y la presión. Algunos de los LVDT utilizados para medir la carga y la presión. Esto nos dice que no solo son sensores que miden desplazamiento de longitudes, ya que también se puede aprovechar su funcionamiento para medir otras magnitudes. A continuación les presentamos un video el cual explica y presenta algunas aplicaciones del LVDT. Bibliografía. Finalmente, el equipo 10 agradece su tiempo y su interés en el estudio de los sensores LVDT y esperamos que todo haya quedado